Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y a través del www.ellibertador.com.uy para todo el mundo. O ahí en alguna aplicación de radio también nos podés escuchar por radio. O si no, también podés escuchar nuestros podcasts, tanto en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde colgamos todo el contenido. También tenemos nuestros canales de comunicación 091 99 1210, tanto para WhatsApp como para Telegram. Y un canal de Telegram que se llama El Libertador 1210, que también ahí colgamos parte del contenido. No solamente los videos, sino también la parte de audio que nos salen en los podcasts de video. También podés escuchar como las columnas deportivo con Miguelito Peirano ahí, para poder disfrutar también de otras partes de la programación. Bueno, pero hoy no estoy solo, hoy columna de salud, columna de psicología, y bueno, en este 2021 todavía no la habíamos recibido, es a Jenny Kerikian. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo andás, Carlos? Agradecida nuevamente de poder estar, como vos decís, por primera vez en este año, pero contenta de poder continuar con este ciclo de poder ayudar a las diferentes personas a través de estos programas a poder vivir mejor. Bueno, un gusto tenerte con nosotros en este año también, y vamos a tenerte en varias oportunidades. Ya te digo, están muy ricas las columnas de salud y hemos traído gente de todos lados, y vamos a tener también, lo habíamos hablado el año pasado, algunos invitados en la columna. Vamos a armar algunas columnas con invitados también, ¿no? Sí, vamos a tratar de traer invitados que no sea solamente desde mi lugar donde podamos compartir, sino también especialistas en algún tema con los cuales podamos intercambiar. Bueno, no se pierdan entonces la columna en estos meses, porque vamos experimentando a traer más conocimiento. Bueno, Jenny, sin que te ofenda, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está como que muy presente, ¿no? en estas generaciones, y justamente lo titulé Generación de Cristal. Vos me dijiste sin que te ofendas, porque ya habíamos hablado antes de comenzar el programa de qué se trataba y qué características un poco tenía esta generación de cristal. Pero para entender un poquito los antecedentes, de dónde viene este término, sería bueno explicar que es un término acuñado por la filosofía española, por Montserrat Nebrera, el cual hace referencia a que la generación de cristal son los hijos de la generación X, nacidos en finales de los 60 y de los 80. Y acá hace una diferenciación entre los millennials, que son los nacidos entre 1980 y 1999, un poco para que nos hagamos a la idea, y de los centennials, que son los nacidos a partir de 1997. Entonces, cuando hablamos de generación de cristal, estamos hablando de los hijos de la generación X, o sea, de los que son nacidos entre finales de los 60 y de los 80. Ahí entonces estaríamos comprendiendo a este grupo según un poco los datos que nos arrojan de los documentos y de las investigaciones españolas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cristal? ¿Por qué generación de cristal? Se atribuye al concepto de fragilidad, al concepto de rotos. Y estas reacciones son consecuencias de cuando las cosas no les salen bien. O sea que es como una concepción del hecho de no poder aceptar aquello que no me sale bien. Entonces ahí es donde me hago frágil, donde me rompo, donde soy muy vulnerable. Se establece un análisis en este sentido. ¿Por qué entonces los hijos de esta generación X son los llamados generación de cristal? Un análisis que se remonta a los padres, con padres que tuvieron muchas carencias
y que no permiten que a sus hijos les falten o les sucedan las mismas experiencias negativas que ellos vivieron. Entonces, sin culpar a los padres de absolutamente todo, tenemos que entender también de que papá, mamá o el adulto referente que está allí con estos niños, con estos adolescentes o con estos jóvenes, son también quienes los forman. Entonces, el hecho de nosotros como adultos haber tenido experiencias que no hayan sido demasiado gratificantes, que no hayan sido placenteras, no debería ser de que a nuestros hijos les evitemos absolutamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no estaríamos formando, más allá de lo que dijimos de si corresponden a determinada franja de nacimiento o a otros años de nacimiento, en cualquier momento, si nuestra conducta como padres, como madres, como educadores, adultos referentes, es esto de todo el tiempo estar como que poniendo a nuestros hijos sobre algodones para que nada les pase, es entonces ahí donde nos vamos a enfrentar a una personalidad frágil, a una personalidad rota, súper sensible, hipersensible, ¿no? A las diferentes situaciones que le van a tocar atravesar en la vida. Por eso también me gustaría, a ver si vos, Carlos, estás de acuerdo, poder hablar de ciertas características sí. Que tienen. Entonces, bueno, una de las que te dije fue esa. Sí, justamente, sin que te ofendas, porque es una de las características. Pero vamos a ir viendo entonces un poquito en forma más profunda, tal vez, cuáles son todas estas características que tiene esta generación de cristal. Nacieron en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados y esto no lo podemos desconocer. O sea, no podemos analizar a esta generación sin tener en cuenta lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Y estos avances tecnológicos van tan rápido que no nos da tiempo a que podamos entender uno que ya se vuelve a renovar. O sea, es continuo. Y es demasiado rápido. No es que sale un avance tecnológico y la población o la juventud se adapta para que vuelva a salir el otro, sino que esto se da en forma cada vez más rápida y esto también hay que entenderlo. Es una generación donde ya nace con la velocidad tecnológica ahí, a flor de piel, o sea, es parte de ellos, no se les introduce después. Son realmente nativos digitales en este sentido. Sí. Ya desde pequeño muchos nacen con una tablet en la mano prácticamente. Claro que sí. Justamente nosotros de hecho hablamos en alguno de los programas de la diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Nosotros que hoy estamos haciendo el programa somos inmigrantes digitales. Sí, totalmente. ¿No? Sin embargo, nosotros que somos inmigrantes digitales tenemos la responsabilidad y el privilegio de educar a los nativos digitales. Entonces es un gran desafío porque tenemos que educar en valores, en principios, en formas, en estilos de vida, en afrontamientos, en diferentes situaciones a aquellos que ya van en ventaja con nosotros en otros aspectos. Por eso la importancia de ayornarnos. No digo de manejarlos de la misma manera que ellos porque siempre decimos, ¿no? En los idiomas, si bien nosotros podemos aprender muy bien un idioma, el idioma, el lenguaje nativo es nativo y nos damos cuenta cuando escuchamos a alguien con ese idioma que es su idioma madre, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a llegar en la tecnología a ser nativos digitales, pero sí poder acercarnos en ese sentido y lograr la mejor empatía posible. Para esta generación de cristal, otra de las características es que todo es efímero como en las redes sociales. Recordemos de que nacieron, ¿no?, en una era donde la tecnología es lo que ellos palpan. Entonces, la tecnología, y cuando acá vamos específicamente a las redes sociales, en las redes sociales, si bien todo lo que queda colgado ahí para siempre, también es cierto de que uno puede subir un post, al otro día lo baja y después uno se olvidó de lo que posteó, ¿sí? O de lo que escribió, o del comentario que hizo. O sea, todo es sumamente dinámico. Y en este dinamismo que tiene, también es efímero. O sea, hoy está y mañana no está. Entonces... Bueno, pasa con la tendencia de lo que miran, ¿no? A mí me pasa a veces con mis hijos que me dicen, bueno, ¿estás mirando tal cosa? Dice, no, ya fue. Claro. ¿Y qué pasa? 2 semanas sí. del ya fue. Días. Por eso, entonces...
Otra de las características justamente es esto, todo es efímero, como lo es en la tecnología, como lo es en las redes sociales. Y uno tiene que entender esto. A ver, la idea de este programa y de poder brindar este tipo de información no es ni criticar, ni juzgar, ni decir este tipo de generación no sirve. No, cada generación tiene sus particularidades, sus características propias. No por eso una generación es mejor que la otra. Entonces, la idea es poder comprender para qué. Para señalar, no. La idea es poder comprender a esta generación de cristal para acompañar, para ayudarlos a crecer, para ver de qué manera nosotros como adultos nos podemos posicionar en una actitud de decir, bueno, vamos a cooperar, vamos a ayudar a esta generación, al igual que lo hicieron con nosotros. Sin duda que nosotros éramos sumamente distintos porque somos de otra generación a lo que eran la generación de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres. Bueno, de esa misma manera, desde el acompañamiento, es que queremos plantear entonces cuáles son las características de esta generación de cristal. Son frágiles. Por eso vos me dijiste, sin que te ofendas, ¿no? Son frágiles porque hay una autoridad evaluada y superprotectora. ¿Recordás que dijimos de que son los hijos nacidos de esta generación X donde las carencias habían sido muy grandes, ¿no? O sea, como que se pensaba y se analizaba desde ese lugar. Entonces, esto puede traer también la sobreprotección, esto de vivir sobre algodones. Por eso es que son frágiles en este sentido, porque la autoridad, primero que nada, puede ser devaluada, o sea que no me interesa lo que me estás diciendo, o pudo haber sido muy sobreprotectora, que no me dejó entonces crecer de la manera que tenía que crecer. Hablamos de autoridad y de autoridad tanto familiar como institucional, que muchas veces también le genera rechazo, porque ¿qué me viene a decir este profesor? ¿Qué se piensa que es? ¿Qué entiende que a mí me está pasando en la vida? Entonces, esto de esta sensación de decir, la autoridad entonces no es respetada por mí, sino que está por debajo de mí. Y esto se ve mucho, sí, ¿no? Cuando antes la autoridad, tanto... yo recuerdo experiencias, hasta incluso familiares, donde las miradas de los abuelos o de las figuras paternas ya nos decían qué era lo que teníamos que hacer o lo que no teníamos que hacer. Entonces, si bien nosotros teníamos esas características y no por eso éramos mejores, esta generación de cristal tiene otras. Entonces, reforzar aspectos que ayuden a que la autoridad, tanto familiar como institucional, pueda ser puesta nuevamente en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? Porque así como decimos de que hay igualdad, de que todos tenemos los mismos derechos y demás, también hay que entender que en lo que es relación padres e hijos, la relación es asimétrica. La relación no es igual. Los padres están en un nivel de autoridad y los niños son los que obedecen. Esto después se va nivelando a medida que pasa el tiempo, pero es responsabilidad y es privilegio, porque para mí estas dos cosas van de la mano, de hacernos cargo de esta relación asimétrica y de que la autoridad vuelva a tener entonces su lugar. Otra de las características que tiene la generación de cristal es la falta de empatía. Pero la falta de empatía no por estos grupos por estos colectivos que luchan contra determinadas situaciones, porque con ellos sí hay una gran empatía, es como que logran ponerse en ese lugar, pero hay empatía en todo lo que tiene que ver con la autoridad, la adultez, la madurez, ¿sí? En esto como que no empatizan tanto con toda esta generación o con este pensamiento. Hay poco interés por la lectura, por la cultura, pero sin embargo prevalecen sus habilidades audiovisuales. Esta es otra de las características. Claramente. Si bien no pueden leer un libro, porque hacen zapping con los libros, o sea, pueden leer una página de uno, otro de otro, otro de otro, con la cultura lo mismo, sin embargo, las habilidades audiovisuales están muy a flor de piel y bien florecidas, ¿no? Porque, ¿por qué? Volvemos al mismo punto, nacieron en una era donde la tecnología está le sale por los poros. Entonces, en esto de lo audiovisual tienen muchas habilidades. Otra de las características, esto es más a nivel personal,
Y también cabe aclarar que cuando hablamos de características generales. No significa que una de estas o dos de ellas significa que nosotros podemos hablar de que tiene determinada situación, ¿sí? Estamos dando características a grosso modo. Cuando hay consultas específicas o dudas en cuanto a determinadas cosas, son específicas. Acá estamos hablando de generalidades. Hablamos entonces que se caracterizan por una baja autoestima, confían poco en sus habilidades reales y necesitan un reconocimiento constante. Entonces, esto va todo de la mano. Si yo no confío en lo que hago, entonces se supone que lo que hago no está bien. Y para que alguien me diga que lo que hago está bien, me lo tiene que repetir todo el tiempo. Entonces es como que continuamente tenemos que reforzar esa idea de que qué bien que lo hiciste, qué bien te salió, qué rica te quedó la comida, qué bien que terminaste el deber, qué bárbaro que llegaste en hora, qué bien que te higienizaste. Es como que en todas las áreas de la vida tenemos que estar dando un reconocimiento constante. Entonces tiene una constante frustración también, entonces. Justamente es una de las cosas que vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, el reconocimiento es sumamente importante. Yo no estoy diciendo con esto de que no es válido reconocer. Nosotros necesitamos reconocimientos desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. El tema es qué intensidad de reconocimiento necesito para yo poder seguir viviendo. Si el reconocimiento es el motor de mi vida, entonces ahí está habiendo un problema. ¿Sí? Claro. Porque la falta de reconocimiento también genera un problema. Por eso decimos que el reconocimiento lo necesitamos. El tema es en qué medida, en qué intensidad lo necesito, con qué frecuencia para que yo pueda seguir viviendo. Tienen una baja tolerancia a la crítica, una baja tolerancia al rechazo y a la frustración. Justamente lo que vos mencionabas anteriormente. Es esta baja tolerancia a que se los critique, y la crítica muchas veces puede venir desde lo positivo, y esto no es para cuidarnos cuando estamos criticando algo. Hay críticas que son totalmente destructivas y que no aportan en lo absoluto. Pero hay otras que pueden llegar a ser totalmente positivas. Por ejemplo, si vos me dijeras ahora, mirá, para mejorar la locución sería bueno que ensayaras con un lápiz en la boca 10 minutos por día, esa es una crítica que me aporta y me ayuda a mi crecimiento. Ahora, esta generación de cristal es como que no logra distinguir de qué crítica estamos hablando. Todo es una amenaza para ellos, ¿sí? Todo es esta baja tolerancia al rechazo, o sea, me siento rechazado por todos y por todo. Y justamente una baja tolerancia a la frustración, que en el próximo programa, cuando hablemos un poquito de qué es lo que los motiva y también demos un mensaje a los padres y a los adultos, a los educadores, vamos a estar hablando entonces un poco de cómo ayudarlos a manejar entonces esta frustración. En este constante de que necesitan reconocimiento está esta necesidad de estos aplausos virtuales. ¿Por qué virtuales? Claro. Porque ellos están sumergidos en la tecnología. Totalmente. ¿Cuántos likes tengo? Claro. ¿Cuántos likes tengo? ¿Quién me bloqueó? ¿Quién no me bloqueó? ¿Cuántos me miraron? ¿Cuántos me miraron? Justamente. Entonces, todos estos reconocimientos también vienen de la mano de la necesidad de estos aplausos. ¿Y por qué ponemos virtuales? Porque justamente ellos están inmersos en la tecnología, están inmersos en la virtualidad, y les tiene que satisfacer en ese momento. Recuerdan que dijimos que todo era efímero como en las redes sociales. Bueno, pero si en ese momento me llenó, me alcanza. Ya está. Me puso algo, me escribió un comentario, me puso un aplauso así, ¿sí? Me puso un like. Tuvo tanta repercusión. No importa lo que pase después, pero para hoy entonces me alcanza. Otra de las características que tienen, también quiero decir de que todas estas características son de una investigación, de un informe que se hizo en México, pero que por eso decíamos que son características generales, pero que las podemos entender también más allá, ¿no? de las fronteras. Como última característica me gustaría mencionar el no aguantar nada y el quejarse por todo.
es como que viven en una queja constante, o sea, se quejan si no tienen nada para hacer, si tienen mucho para hacer, si hay mucha comida, si hay poca comida, si el profesor, no sé, terminó 5 minutos antes la clase o si la terminó 5 minutos después, o sea, es como que una queja constante, ¿no? Y el no tolerar, el no aguantar, o sea, la poca resistencia que tienen en cuanto a las diferentes actividades, ¿no? Es como que así como hacen zapping en la tele, hacen zapping en toda su vida, ¿no? Como que no logran establecerse y no logran entonces tener raíces, que es lo que esperamos entonces de una generación. Hablamos de por qué de cristal, ¿no? Un poquito entendiendo de que son una generación que se considera frágil, rota, y hablamos de las características. En todo esto que estuvimos hablando, sin duda que el rol del adulto y de los padres es sumamente importante. Yo diría es lo importante, porque el adulto es formativo del niño, del adolescente y del joven. Entonces, en esto de poder educar, pero de educar con el ejemplo, ¿verdad? De educar desde estas bases, para poder ayudar entonces a que esta generación de cristal no se nos rompa tanto, o que no tengamos otra generación de cristal, claro, sino que podamos estar educando y formando a generaciones que sean fuertes también en este sentido. Bueno, muchas gracias, Jenny. Vamos a seguir hablando de este tema, es un tema muy interesante y yo creo que más de uno se sintió identificado. Te lo puedo asegurar que más de un padre se sintió identificado con estas características que se ven mucho en los adolescentes y en los niños, ¿no? Así que bueno, Jenny, te espero en el próximo programa y gracias por compartirnos este. Por favor, gracias a ustedes, nos estamos viendo.